Perfecto, buenos días. Mi nombre es Ricardo Coloma, les hablo de Perú. Acá estamos una hora antes de Venezuela y 2 horas antes de Uruguay, Argentina y Brasil. Y junto con Alejandro Márquez, que ya ustedes lo conocen, ¿no? Es un médico cardiólogo intervencionista de Venezuela, vamos a moderar esta parte, lo que son los que eran casos en vivo, pero tenemos el primer caso editado por las razones que ya le explicó el doctor Gustavo Viñolo. El primer caso lo va a presentar la doctora Andrea Robaina, ¿no? Junto con su equipo, el doctor Simón Tovar y el doctor Carlos Pereira, ¿no? Quien nos va a explicar un caso que ellos lo tienen ya preparado. Muchísimas gracias. Paso el micrófono a la doctora Andrea. Hola, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos. Ya les voy a compartir la pantalla para que veamos el primer caso editado. Inicialmente les voy a presentar un caso que realizamos en la Clínica Santa Sofía por el Heart Team dirigido por el doctor Víctor Rodríguez y acompañado por mi persona y el doctor Nasser como cirujano cardiovascular. Es un abordaje transaórtico en TAVI balón expandible. Paciente BF de género masculino de 70 años de edad, con historia de reemplazo valvular aórtico con una prótesis biológica Edwards número 26 en el año 2008 y revascularización miocárdica quirúrgica de arteria descendente anterior con puente de mamaria interna izquierda y puente venoso marginal obtusa en el mismo año. Posteriormente, por un bloqueo AB completo, se le practicó un implante de marcapasos resincronizador y para el año 2009 se le hizo la revascularización miocárdica percutánea con un stent farmacoactivo en la arteria circunfleja. El paciente cuando nos llega a sala, sintomático por insuficiencia cardíaca clase funcional 4, el Euroscore logístico 2, 16.7%, con un STS de 4.1%, un paciente frágil. El ecocardiograma de este paciente con una fracción de eyección de 25%, hipocinesia global difusa, prótesis en posición aórtica con una velocidad máxima de 4.65 metros por segundo con gradiente medio de 54 milímetros de mercurio. El anillo aórtico medido por ecocardiograma transtorácico 21 milímetros y área valvular aórtica para estenosis crítica de 0.45 centímetros cuadrados. La presión sistólica de la arteria pulmonar de 55 milímetros de mercurio y presencia de regurgitación mitral leve. Como vemos en la angiotomografía, una aorta distal muy calcificada, circunferencial, y los diámetros para la arteria ilíaca derecha e izquierda eran menores a 6 milímetros, de 4.35 y 3.5 milímetros. Por lo tanto, el abordaje transfemoral no era pertinente en nuestro paciente y se decidió, después de la discusión en el jardín, el abordaje transaórtico. Medimos la distancia desde el sitio de la punción a la prótesis biológica y con un valor de 8 centímetros. Aquí vemos el sitio donde se va a realizar la canulación de la aorta en el segundo espacio intercostal derecho. Y esta es la imagen de la medida desde la aorta sana, inmediatamente antes de la emergencia del tronco brachocefálico hasta el anillo aórtico. Y aquí vemos la imagen de la prótesis biológica. Inicialmente debemos alinear la prótesis cuando realizamos la angiografía. Como vemos, no pueden estar los anillos como lo vemos en la primera imagen, debe estar totalmente perpendicular al rayo, la incidencia del rayo. Aquí tenemos las imágenes de la canulación de la aorta en el segundo espacio intercostal derecho y la primera ortografía con la prótesis, las astas de la prótesis alineadas y señalando en la segunda imagen el sitio de la canulación aórtica. Aquí tenemos los pasos que se realizaron en este Balimbal. Inicialmente se realizó para franquear la válvula aórtica con un catéter AL1 con una guía punta recta alma fija. Luego de que se avanzó y se posicionó
la guía SuperStiff en el ventrículo izquierdo, se avanza el dispositivo para el implante de la válvula TAVI, vamos a la posición de trabajo, alineamos la prótesis con el rayo, incidencia del rayo, y como conocemos y recordamos, en las prótesis biológicas, bueno, las prótesis valvulares, el anillo o las válvulas están superior a el anillo metálico. Por lo tanto, tenemos que alinear nuestra TAVI unos milímetros por debajo del anillo metálico de la prótesis biológica. Aquí vemos, después de alinear, estar todos seguros del implante, pues sin predilatación, en las válvulas no predilatamos, realizamos la implantación y la impactación de la válvula aórtica balón expandible. Y la última lámina, vemos cómo queda el final o la TAVI ya implantada sin regurgitación residual. Esta es la imagen del paciente después del cierre del sitio donde se realizó la canulación aórtica, y por lo tanto podemos concluir que el abordaje transaórtico es seguro y reproducible. Puede ser la primera opción cuando no hay acceso transfemoral. Se requiere, por supuesto, de un equipo quirúrgico familiarizado con la técnica, y en nuestro paciente la válvula MyValve fue implantada por vía transaórtica de manera satisfactoria. Ahora el doctor Víctor Rodríguez nos va a hacer unos comentarios con respecto a este tipo de abordaje. Muy buenos días. Excelente presentación, doctor Andrea, realmente muy concreta y bien objetiva. Felicitaciones al comité organizador de Solas y Sobesi por este excelente llevando a cabo. Solamente para recordar algunos minutos, recordemos que hay varios tipos de abordaje. El transeptal, descrito en el 2002, fue, digamos, es el abordaje que se realizó al principio, cuando todavía esta técnica era realmente experimental. Luego surgió el abordaje transfemoral, que es el que se utiliza en más del 80 o 90% de los casos. El abordaje transapical surgió como una alternativa viable cuando no había acceso transfemoral. Luego surge el abordaje transaórtico en el año 2011, que puede ser ya sea por una mini esternotomía o ya sea por una mini tracotomía derecha. El abordaje carotidio, más recientemente en 2014. Aplicarse el abordaje transaxilar y subclavio en el año 2017, el abordaje transcabal 2017 y algunos otros. Realmente, por preferencia y por frecuencia del abordaje, tenemos que el transfemoral, digamos, ocupa la mayor parte de los casos, pero el Hartim y la experiencia del grupo pueden ser transaórtico, transaxilar o transcarotidio. En un nivel inferior, digamos, viene el abordaje transapical y otros abordajes. La vía de acceso para el abordaje transaórtico, que es el que nos ocupa, puede realizarse mediante una mini esternotomía o una mini toracotomía. Recordemos que eso va a depender que si la aorta está alineada detrás del esternón o está un poco lateralizada, en cuyo caso, si está lateralizada, preferimos el abordaje de la mini esternotomía, de lo contrario, usamos una mini toracotomía. Las indicaciones para un abordaje transaórtico son las contraindicaciones para un abordaje transfemoral. Dependiendo de cada caso y de cada grupo, algunos van a preferir el transcarotidio o el transaxilar. Las contraindicaciones, entonces, como todos conocemos, es una enfermedad arterial periférica significativa que no permite avanzar los dispositivos a través de la femoral o la ilíaca, que el diámetro de la arteria ilíaca y femoral sea menor de 5.5 milímetros, que las arterias ilíacas y femorales estén severamente calcificadas. Podemos tener unos diámetros adecuados, pero cuando están severamente calcificadas podemos tener problemas para subir los introductores. Cuando hay severa tortuosidad, ateromas, coartación de la aorta y aneurisma de la aorta con trombo mural que pueda complicarse en el procedimiento. Una contraindicación para el abordaje transaórtico ahora es la aorta en porcelana, por supuesto, porque no podemos acceder a la aorta cuando tenemos esta cantidad de calcio. Cuando hay calcificación de la aorta ascendente en el sitio de la punción,
es entre 6.5 y 7.5 centímetros por encima del plano valvular, es el sitio donde el cirujano debe hacer el abordaje para la colocación del introductor. Y cuando en pacientes muy pequeños la distancia entre el sitio de la punción y el anillo aórtico sea muy pequeña, simplemente no hay chance de colocar el introductor y que entre a través de él. Aquí tenemos 1 centímetro por debajo, en una aorta sana, por debajo de la emergencia del tronco bracocefálico, y la distancia hacia el plano valvular, que está de 7.9 centímetros, es, digamos, una distancia adecuada para colocar el dispositivo y pasar las diferentes válvulas balón expandible. Estos son elementos técnicos que utilizamos para medir la distancia en diferentes casos. Esta es la disposición de la sala y bueno, en este caso pues quería comentar que es un paciente digamos, de un Euroscore sumamente alto, 16 y tanto, con antecedentes de revalorización mecánica quirúrgica, con mamaria ala de A, que ya eso por sí solo pues hace la indicación de un TAVI en vez de una cirugía. Además ya tenía una prótesis biológica en posición aórtica, había sido revascularizado secundariamente por vía de stent farmacoactivo. Y bueno, realmente es un caso, pues, como ejemplo de lo que sería un abordaje transaórtico para un TAVI balón expandible. No sé si los colegas tienen algunos comentarios o algunas preguntas. Bueno, Ricardo Coloma, doctor. Quería preguntar, yo la verdad que no tengo experiencia con el tipo de válvula que ustedes han utilizado. Es el doctor, la válvula Mival, ¿no? ¿O Miral? Mayval. Mayval, ¿no? Mayval. Bueno, la Mayval, me imagino que, porque hay válvulas que sí se pueden poner en posición, en posición para que entre por vía trans, mejor dicho, por la posición la más común, que sería por la vía transfemoral y por la parte superior. En este caso, cuando es por la vía apical, ¿ustedes hacen la transformación de la válvula o la válvula ya viene ya diseñada para colocarla a través de la vía apical? Transaórtica, ¿no? No, en este caso fue la misma disposición e implante como si fuera transfemoral, puesto que es de manera anterógrada, solo que como no podemos abordar las arterias ilíacas y femorales, en este caso en particular, porque estaban severamente calcificados y enfermos, tenemos que optar por un plan B. Un plan B, en nuestro caso, que trabajamos con un cirujano cardiovascular que hace canulaciones a diario, y es nuestra mano derecha, pues nuestra primera alternativa es abordaje transaórtico cuando no podemos hacer el abordaje transfemoral, por supuesto. El abordaje transfemoral siempre es la primera opción. Otros grupos prefieren el abordaje transcarotidio o el abordaje axilar cuando no hay acceso por el transfemoral. El abordaje transapical comenzamos a hacerlo hace algunos años y dejamos de hacerlo porque está demostrado que hay mortalidad que todo el resto de los abordajes. Sin embargo, también se ha explicado que no es que el método sea malo, sino que los pacientes están peor, porque te podrás imaginar que para poder hacer un abordaje transapical es porque no tiene acceso por ninguna otra parte. Cuando es abordaje transapical, la única precaución es que la válvula se implanta de manera contraria, porque los velos van a ir ahora, entramos por el ventrículo izquierdo hacia el plano valvular aórtico, y por supuesto lo único que modificamos es que el balón se monta, la válvula se monta sobre el balón al revés porque es aórtica. De resto, todo el procedimiento es igual, el marcapaseo es igual, la predilatación en los casos que aplique, que no es en este, porque es una prótesis biológica, también es igual, y bueno, es alto generalmente que los que hacen por abordaje transfemoral. Perfecto, excelente caso, doctor. Más bien, tenemos la mano levantada el doctor Gustavo Viñolo. Sí, buenos días, felicitaciones por el caso, me parece extremadamente ilustrativo el abordaje alternativo al transfemoral y creo que primero una reflexión, y es que casi todas las recomendaciones dicen que el beneficio de TAVI frente a cirugía es francamente manifiesto cuando el acceso es transfemoral. El asunto es que se puede hacer
y este es un excelente ejemplo de un paciente que no era para cirugía por riesgo, pero que no tenía posibilidad de acceso transfemoral. Entonces, creo que ahí hay un grupo de pacientes en donde las recomendaciones, entre comillas, pierden pie y hay que continuar adelante con el procedimiento porque la situación clínica era, uno podía decir que dramática. Tenía una fracción de eyección de 25%, tenía gradientes altos y tenía insuficiencia cardíaca, clase funcional 4. O sea que era un paciente que había que darle una solución. Entonces, en ese sentido me parece que es el primer aspecto a destacar. Lo segundo es un poco lo que dijo Ricardo. En mi centro, acá en Montevideo, tenemos en este momento alrededor de 130 TAVI en total y ustedes saben que en Uruguay el procedimiento no está financiado y entonces es difícil avanzar, hay toda una dificultad en lograr que efectivamente se financie el procedimiento de alguna manera. Y bueno, el número total de nuestro centro es ese, y en esos 130 aproximados, pueden ser 132, no estoy seguro, tenemos un solo transaórtico, o sea que tenemos poca experiencia. De la experiencia con ese caso, por eso me parece muy importante ver lo que están haciendo ustedes y volver a explorar esa posibilidad. De la experiencia con el caso transaórtico, lo que nos resultó fue incómodo el manejo de la prótesis porque nos tenemos, como bien dijo el doctor, tenemos que hacer una disposición de la sala especial para que el sistema de liberación se pueda manejar adecuadamente. Habitualmente en transfemoral tenemos de la región femoral hacia los pies una gran parte de la mesa, pero desde la incisión aórtica hacia en sentido cefálico tenemos poca mesa y una cierta dificultad que implica el manejo por 2 operadores y demás. Por eso me parece logístico y en definitiva es acostumbrarse. La pregunta que quería hacer era específicamente que si tuvieron, o cuál es la dificultad, o mejor, la precaución que tuvieron frente al puente mamario, porque la toracotomía podría haber caído sobre la mamaria interna izquierda, si hubiera sido flexuosa y en fin, perfectamente al hacer esa toracotomía y tener poco espacio, podían haber caído sobre la mamaria. Creo que implica una especial precaución por no dañarla y obviamente porque es el eje de la eficacia de la revascularización quirúrgica. Eso es difícil, agrega dificultad, el cirujano experiente no tiene problemas. ¿Cómo lo ven ustedes que tienen experiencia? Muchas gracias por las preguntas y los comentarios. Para comentarte algo acerca del primer planteamiento que me parece muy válido, realmente para los hemodinamistas es un poco más incómodo el abordaje transaórtico porque estamos trabajando desde la cabecera del paciente hacia atrás y estamos un poco compitiendo con los anestesiólogos porque a pesar de que en los últimos casos estamos haciéndolo sin anestesia general con una tendencia minimalista, en este caso en particular que se requiere una aortotomía, pues obviamente requiere anestesia general. Entonces, ciertamente es un poco más incómodo en la disposición. Sin embargo, el procedimiento así es mucho más fácil. Nosotros hacemos chistes de esto con nuestros cirujanos, porque quien realmente trabaja en un TAVI transaórtico es el cirujano, puesto que nosotros estamos a 6 centímetros de la válvula, no tenemos que cruzar las ilíacas femorales, aorta, callado aórtico, no tenemos que bregar con el calcio que tengamos por allí, no tenemos que flexionar el dispositivo cuando estamos pasando por el callado, también que para nosotros es mucho más fácil. Cuando un tiempo de un TAVI transfemoral está entre los 25 y 30 minutos, tiempo de hemodinámico, digamos, sin contar el resto, para un TAVI transaórtico se nos reduce a 20 minutos a lo sumo. Pero a ese tiempo hay que sumarle la ortotomía que sí se lleva su tiempo. Entonces, no sé si un poco comenté el tema del abordaje. Con respecto al segundo planteamiento, la mamaria izquierda está del lado, bueno, ya lo sabemos, el lado izquierdo del corazón está bastante lejos de nosotros. Nosotros hacemos una toracotomía derecha, bien lejos de la emergencia de la mamaria, rama de la sutura del lado izquierdo, y la aorta, el cirujano la tracciona y hace sus aretas como acostumbrado, como lo hacen de rutina en las cirugías para canulación de aorta. Realmente que no hay ningún riesgo de abordaje transaórtico con respecto a la mamaria interna del paciente. Lo que sí es una contraindicación para una nueva cirugía, porque ahí sí requieren una esternotomía media y las posibilidades, como usted dice, de lesionar la mamaria son muy altas. Entonces, precisamente esto es una indicación de TAVI
de cualquier tipo, pero en todo caso no hay ningún riesgo, estamos bien lejos de la mamaria cuando hacemos la mini toracotomía derecha. Sí, doctor, gracias por su respuesta. Creo que ahí está una clave. Lo que ustedes hicieron fue una mini toracotomía derecha, porque también está escrita la mini esternotomía para el abordaje transaórtico, y esa quizás puede implicar un riesgo algo mayor. Muchas gracias por su comentario. Perfecto. Más bien, Marcelo iba a hacer algún comentario. Sí, la realidad es que fue bastante preguntado por Gustavo y yo quería un poquitito enfatizar esta cuestión de que al principio, cuando llegó la TAVI y nos encontramos con la situación de que teníamos pacientes a los que era muy complejo hacer el procedimiento por problemas de delivery y de tránsito de la válvula hacia el lugar, ahí es donde empezaron a aparecer otros sitios de acceso. Y quizá en el que más experiencia se hizo al principio fue la vía transapical, pero después, como todas las técnicas, depende mucho de la experiencia que hace el centro. Hoy por hoy, yo quisiera revalidar esto que nos ha ocurrido en los últimos 15 o 20 años. Nosotros no habíamos vivido la época del equipo del corazón de la manera que la valvulopatía nos los volvió a poner sobre la mesa, ¿no? Es decir, pertenecíamos a una generación donde estaban los cirujanos de un lado, los intervencionistas del otro, y no había diálogo, y quizá la definición de los problemas valvulares volvió a plantearnos la necesidad de hacer reuniones de un heart team, y todas las semanas discutimos pacientes y vamos definiendo si van para una cosa, si van para la otra, qué es lo mejor, miramos las imágenes. Eso yo lo quisiera revitalizar. Me gustó mucho el comentario de Víctor en el sentido de que, bueno, en este procedimiento los que más trabajan son los cirujanos. Ellos han perfeccionado mucho la técnica mini invasiva, la cirugía mini invasiva, la MIX, Mini Invasive Cardiac Surgery, y la MIX es una herramienta que para nosotros es mucho más útil y es mucho menos agresiva que la mini esternotomía que mencionaba Gustavo, el doctor Viñolo, ¿no? Entonces me parece que desde ese lado revalorizar los nuevos accesos me parece importante, y finalmente, como comentario, me parece muy bueno esto que planteaba Víctor. ¿Por qué tomar esta alternativa y cuándo es el momento apropiado para tomarla? Porque ahí también tiene, cada decisión tiene sus contraindicaciones eventualmente, ¿no? Pero me parece interesante. Muy bueno el caso. Perfecto. Está bien. Buenos días, doctor Marcio, bienvenido. Doctor Marcio es el subdirector de jornadas y nos está hablando de Brasil. Buen día, doctor, bienvenido. Gracias, Ricardo. Solamente para hablar sobre el dispositivo, este nuevo dispositivo balón expandible, es muy interesante, principalmente en este escenario de transaórtica, porque al contrario de la válvula, de la otra válvula balón expandible, ele não tiene el pusher que empurra la válvula para la frente, para adelante. Entonces, en caso de la transaórtica, no tiene que puxar el pusher para hacer el implante. La MyVal es una válvula de Meril, la empresa de India, ¿no? Y a mí parece que se simplificó muy el dispositivo. El shaft no se tiene nada para hacer, solamente la manopla de flexión de dispositivo. Entonces, nesse cenário de transaórtica, se queda muito bem. Portanto, eu gostaria de felicitar a equipe pelo final fantástico, resultado fantástico final desse valve-in-valve transaórtico. Congratulações. Sí, comparto contigo y gracias por el comentario. Nosotros comenzamos implantando Corval como la mayoría de los grupos en el mundo. Era la primera válvula que estuvo disponible, caso con Sapien. Y ahora estamos explorando la MyVal. Tenemos apenas unos 10, 12 casos de MyVal. Y realmente lo que tú dices es muy acertado. Estas personas simplificaron mucho la técnica. El sistema del delivery system de la Edwards, todas son excelentes válvulas. Es el primer comentario que voy a hacer. Espectaculares, evaluados a nivel mundial. El tema es que con respecto a la Sapien y la MyVal, que son básicamente lo mismo, es que el delivery system de la Sapien requiere desenvainarla justo en el momento que estamos en la aorta.
eso es un paso adicional. Y si no lo vainas bien o algo, cosa, eso pudiera, pues, ocasionar que, repito, es muy parecida a la Sapien, salta todos los pasos. Es simplemente un stent coronario colocado en la aorta. Realmente, no sé, que los expandibles es mucho más sencilla y los indios simplificaron esto aún más cuando convirtieron un stent coronario, y disculpen la prosaica comparación, en un stent sobre una válvula aórtica, porque realmente eso se trata, no es mucho más. Perfecto. Más bien, tengo un comentario desde Chile, nos escribe la doctora Lisbeth Méndez, felicita sobre todo por el caso solidario. El doctor Juan Carlos Rivas pregunta cuánto tiempo después del procedimiento el paciente regresa a la vida normal, y una pregunta el doctor Pablo Vázquez. Pregunta, ¿qué altura es la mínima para elegir el punto de abordaje transaórtico cuando decidimos colocar la válvula supraanular o con profundidad 0 milímetros, teniendo en cuenta la altura de esta válvula? Sí, no menos de 6.5 centímetros. Digamos, depende de la válvula, si es 20, 23, 26 o 29. La válvula, mientras más grande, más área es, tiene una longitud un poco mayor del sistema liberador del balón. De tal manera que ahorita que acaban de desarrollar o de sacar la válvula número 32 de la Mayval, está montado sobre un balón más largo, entonces requiere distancia de 7.5. Pero repito, depende del anillo que se seleccione, va a ser un poco más, un poco menos, pero en todo caso por encima de 6.5 centímetros, que dicho sea de paso, es muy poco probable conseguir una aorta ascendente que mida menos de 6.5 centímetros desde el anillo valvular hasta la emergencia del tronco bracocefálico. Es extraordinariamente raro. Tendría que ser una persona muy pequeña y de una contextura un poco, digamos, inusual. Perfecto, muchas gracias, El doctor. alta de los pacientes, con respecto a la, disculpe, a la segunda pregunta o a la primera, el alta de los pacientes, ahorita hay una tendencia minimalista que yo creo que hay que llevar con mucho cuidado, y en un momento lo vamos a conversar, porque todos los extremos son malos. El minimalismo extremo busca el alta el día siguiente del procedimiento, y hay pues estudios que lo respaldan, pues no es una idea loca, sino hay estudios que lo respaldan. Sin embargo, parece mentira que el alta en los casos de TAVI depende más del acceso que de la válvula, porque si la válvula está bien implantada, el paciente no tuvo complicaciones. Es como un paciente a quien se le puso una válvula y no tiene riesgo de migrar, no tiene riesgo de trombosis, no tiene trombosis subaguda como otro procedimiento. De tal manera que el cuidado va a ser más por el abordaje que otra cosa, en cuyo caso en 48 horas máximo este paciente podría egresar. Si no es un paciente que haya requerido más gaste, que tiene insuficiencia renal TAVI. El alta lo demora, la comorbilidad del paciente. No sé si se fue el audio. Sí, por momentos se iba, doctor, pero ahora se le escucha bien. Bueno, no sé si hay algún otro comentario respecto a ello. Sí, el doctor Viñolo, por favor. No, quería hacer una pregunta a todos ustedes, y es que nos quedó claro la opción de este grupo intervencionista cuyo segundo acceso en orden después del transfemoral es el transaórtico. Pero me gustaría preguntarles a ustedes cuál es su segunda elección, y empiezo por nosotros y por mi centro. En el centro donde yo trabajo, obviamente que esta experiencia va a ser considerada y vamos a repensarlo, pero nuestro segundo acceso es el acceso transaxilar, y sobre todo el transaxilar izquierdo. Y quería saber qué hacen ustedes cuando no tienen acceso transfemoral. ¿Cuál sería su segunda elección? Me parece que eso podría ser interesante para generar un intercambio. Sí, acá en el Perú lo que tiene más experiencia cuando no tienen acceso por vía femoral es por toracotomía mínima, así como el doctor lo ha manifestado, ¿no? En el segundo espacio intercostal derecho, por ahí hacen el acceso. O sea, es quirúrgico, ¿no? Marcelo, ¿qué hacen ustedes?
Sí, me parece que un poco tomando lo que yo decía antes, el hecho de que trabajemos muy en sintonía con los cirujanos sigue siendo la mix, la vía de acceso alternativa a la transfemoral. Pasamos por una época donde la indicación era transapical, lejos, por lejos, y ahora es, le diría, cuando está descartado de lo transfemoral, es la mini intervención, una mix. En mi caso en particular, yo he trabajado más que nada con el doctor Víctor Rodríguez en el grupo para la agrupación de las TAVI, o sea que realmente comparto el mismo acceso que utiliza él. Poca experiencia hemos tenido en nuestro centro, en el Centro Médico Docente de la Trinidad, con otros casos que de acceso femoral. Hemos hecho los accesos transaórticos y transapicales. Todavía no tengo la experiencia con el subclavio, como lo tiene usted, doctor Vinolo. Perfecto, muchísimas gracias. Adelante, Ricardo. Hay un comentario, si me lo permiten. Sí, sí, doctor. Ok, realmente como segunda alternativa a nivel de la literatura, no es el transaórtico, sino están los tres paralelamente. O sea, el primero transfemoral, sin lugar a duda, y en una línea, en un segundo nivel, digamos, con números ahora, en los actuales momentos similares, el transaórtico, el transaxilar y el transcarotidio. El transaxilar creo que es el que va tomando más número, digamos, más experiencia, y probablemente a la vuelta de poco tiempo va a ser el segundo abordaje de elección, digamos, a nivel general. Esto tiene una explicación que no necesariamente comparto, y es que muchos grupos de cardiólogos intervencionistas que nos hemos dedicado a TAVI han tratado de hacer todo por vía de cardiología intervencionista, y hay un poco de celo de trabajar con los cirujanos cardiovasculares. Entonces, esta ola, digamos, esta onda que me parece muy buena, pero que no necesariamente comparto, repito, trata de hacer todo sin los cirujanos cardiovasculares, y por eso han dejado, digamos, de hacer el abordaje transaórtico por un abordaje transaxilar puramente percutáneo. De hecho, pocos grupos actualmente, a pesar de que la curva del abordaje transfemoral por vía percutánea todos los conocemos y lo practicamos, hace una curva un poco lenta y hace que sea una de las complicaciones principales en los abordajes minimalistas transfemorales, me refiero, por esa tendencia de no utilizar a los cirujanos. Por eso es que creo que, digamos, a nivel general, la tendencia transapical, transaórtica, va a dar paso a la transaxilar puramente percutánea. Y la transcarotidia, pues que también se hace por vía puramente percutánea, por supuesto. Perfecto, doctor. No sé si hay algún otro comentario respecto al caso. A mí me parece un caso sumamente interesante cuando no tenemos vía de acceso. Siempre el trabajar en equipo, y este es un buen ejemplo, creo que es uno de los mejores, nos da más oportunidades y más posibilidades. Tenemos un abanico mucho más grande para poderle brindar lo mejor a nuestro paciente, que al final es el principio de nosotros, de los médicos, es darle la seguridad y las garantías al paciente para su mejor tratamiento. A mí, felicitaciones, doctor, por el caso muy, muy ilustrativo, muy interesante. No sé si hay algún otro comentario, alguna otra pregunta. Bueno, si en caso no hay ningún otro comentario, ninguna otra pregunta, damos por terminado este caso, el primer caso que hemos presentado, ¿no? No sin antes agradecer a los doctores, el doctor Rodríguez, Víctor Rodríguez, y a la doctora Andrea, por habernos presentado este extraordinario caso. Mucha lección hemos aprendido acá. Continuaríamos entonces, todavía parece que no se ha resuelto el problema de la transmisión en vivo, por lo tanto el segundo caso en vivo tampoco se va a poder llevar a cabo. Me están informando que el doctor Abelardo López nos va a presentar el segundo caso. Si no hay ningún inconveniente, ¿no? Pasamos con el doctor. Efectivamente, vamos a presentar el segundo caso en aras de dar un poco de tiempo de resolver el problema técnico que tenemos actualmente en la sala. Mi persona y el doctor José Abelardo López vamos a presentar el siguiente caso que voy a compartir en este momento. Bien, no sé si pueden ver ya la primera lámina. Sí, se ve bien.
Excelente. Entonces, comenzamos en un paciente masculino de 55 años, es hipertenso, tiene antecedentes de dislipidemia y una revascularización percutánea hace 2 años, un implante de stent. Como tratamiento de base, recibe doble antiagregación, carvedilol, espironolactona, enalapril y estatinas. Actualmente, o para el momento del caso, se encontraba asintomático por angina clase funcional 3. En electro, los únicos cambios de importancia es isquemia subepicárdica inferior y el ecocardiograma demostraba una función sistólica en límite superior con hipocinesia inferolateral. Se hace inicialmente una angiografía donde se evidencia enfermedad coronaria de 2 vasos y vamos a presentar actualmente la angiografía. Buenos días. Vamos a presentar unos casos coronarios y si no hay posibilidad de que el equipo arranque, pues estos 2 casos coronarios se hicieron en el laboratorio aquí del Hospital Universitario de Caracas la semana pasada. Este caso en particular, yo fui el primer operador y el doctor César Ochoa fue mi ayudante. Ya el doctor Alejandro Márquez pues le presentó la parte clínica y aquí lo que vamos es a ver, vemos cómo hay una reestenosis del stent en la arteria circunfleja, como ustedes pueden ver ahí, con una reestenosis de 90%. Vamos a... Esta es la siguiente proyección, ahí se ve clarito la reestenosis del stent de la arteria circunfleja. Hay una estenosis en la arteria descendente anterior que consideramos que no era crítica, de 50%. Se va a reevaluar eso posteriormente con el paciente a ver si hay isquemia en la cara anterior o no para decidir si se le pone un stent ahí, pero nos pareció inicialmente que no era necesario colocar un stent a ese nivel. Ahí podemos ver en la proyección oblicua izquierda caudal la reestenosis y en la PA caudal también la reestenosis del stent previo de hace 2 años. Y también tenía, como vamos a ver aquí, una estenosis crítica en el tercio medio de la coronaria derecha, que también era de 90%, como lo podemos apreciar en esta proyección y en la siguiente proyección que estamos viendo aquí. Pasamos una guía Whisper, empezamos a tratar primero la coronaria derecha, pasamos un balón inicialmente, 2x15 para dilatar la lesión, predilatarla, y posteriormente se le colocó un stent, un size cubierto con everolimus, ¿okay? Un 325 por 23 milímetros, ¿okay? Que es el que se está colocando ahí. Tuvimos al principio un poquito de dificultad, la lesión estaba un poquito dura, pero al lograr pasar el balón, después el stent lo pasamos con facilidad, ¿okay? Y ese fue el resultado final, como podemos ver ahí. No hubo oclusión de ninguna de las ramas que teníamos en la lesión. Después nos fuimos con la arteria circunfleja. Esta sí era de mayor complejidad. Fíjense cómo las curvas que hace la guía, como vieron en la proyección inicial, hay un ángulo prácticamente de 120 grados en la entrada de la circunfleja. Tuvimos que trabajar con el catéter guía Stravacop prácticamente fuera del ostium y con un apoyo pues bien difícil. Sin embargo, logramos pasar inicialmente el balón, dilatamos la reestenosis del stent inicialmente y luego fíjense que prácticamente con el catéter afuera logramos pasar. Ahora, mientras recuperamos el audio, entonces, en definitiva, la estrategia, Ricardo, que se decidió fue comenzar por la coronaria derecha. Mientras se reconecta, si les parece, podemos discutir eso, ¿no? Claro que sí, por supuesto. A mí La lesión más me severa, parece ¿no? que sí, a ver, tiene varios atractivos para haber comenzado por la coronaria derecha, porque la realidad es que se trataba de un paciente, de alguna manera, no diría inestable, pero que estaba sintomático y que en su trazado electrocardiográfico y en su eco todo indicaba que había un inconveniente en la cara inferior, inferolateral, era el vaso más acuciante.
Y por otro lado, como vos muy bien señalás, al ser el vaso más accesible se genera ese concepto de reclutamiento de miocitos para ir a trabajar en el más complejo, ¿no? Entonces, de ese lado me pareció criterioso que hayan comenzado por ahí. Ahora el suspenso de la tecnología nos dice cómo les irá con la circunfleja. Ya sabemos que, bueno, les había costado hacer el abordaje, pero finalmente pudieron atravesar la lesión, ¿no? Sí, en realidad me parece el problema más interesante sería el de la izquierda, porque el catéter guía, que para emplear en una angulación tan importante tendría que ser un catéter guía que tenga buen soporte, ¿no? El Stravacap es uno de ellos. Yo particularmente siempre lo recomiendo cuando tenemos este tipo de lesiones en el cual el abordaje y las angulaciones son muy defectuosas, ¿no? No sé si Gustavo quiere hacer... Uno diría, Ricardo, con respecto a esto que decís, coincido plenamente, pero si la transmisión se hubiera cortado antes, cuando nos contaba que iba a utilizar un extra backup y que tenía que trabajar desde afuera de la coronaria, yo hubiera propuesto, bueno, cambiemos y pongamos una L, pongamos algo más importante. Pero ahora con el diario del lunes ya sabemos que lo pasaron y que el stent está en posición, ¿no? Exacto, porque una posibilidad también es un catéter guía que pueda penetrar dentro de la coronaria sin causar mucha alteración, ¿no? Y un IL 3.5, el IL es un catéter bastante dócil, ¿no? Y mucho más maleable, ¿no? Y se adapta mejor dentro de la coronaria, ¿no? Sin causar mayor problema, ¿no? Los catéteres duros sí podrían causar algún tipo de desprendimiento o alguna disección, ¿no? Les va a llamar la atención mi pregunta, pero voy a ser sincero. ¿Aló, me oyen? Sí, perfecto. ¿Me Adelante oyen? entonces. Listo. Se Bueno, están reconectando, parece. sí, me estoy reconectando en otra computadora porque la computadora falló. Estamos montando las imágenes ahí en la otra. Pero bueno, podemos seguir Sí. comentando el caso por aquí y después vemos el resultado final de la... Nos quedábamos cuando ingresó a la circunfleja. Más bien no tenemos todavía visión de las Sí, imágenes. las imágenes ya se las vamos a mostrar en unos minutos, que las estamos montando en otra computadora, pero porque la computadora se le fue la imagen. Pero lo que sí les puedo decir es que costó bastante pasar el stent, sin embargo lo logramos pasar y logramos entrar y poner un stent medicado en esa restenosis de la arteria circunfleja. Ya después le mostraré el resultado final. Y sí, realmente lo que estaban comentando, el catéter Stravacop, que en estos casos nos gusta mucho más como para tener mejor apoyo para lesiones así tortuosas y difíciles de navegar. Sin embargo, en este caso particular, el Stravacop nos quedó para trabajar prácticamente afuera. Pensamos que a lo mejor íbamos a tener que cambiar de estrategia, como hablaron ahí, a otro tipo de catéter, pero sí se logró pasar el stent. Lo que nos sorprendió es que pasó el stent sin necesidad de hacer el cambio de estrategia. Y el resultado fue satisfactorio, el paciente evolucionó muy bien, el paciente ya está en su casa y está libre de angina y libre de ningún síntoma. Perfecto. Más bien, doctor Gustavo, tiene la palabra. No, una pregunta. ¿A qué le atribuían la gran dificultad para pasar la guía? Porque justamente lo que me llama la atención es que la guía fue difícil de pasar, si bien es una guía bien elegida, es una guía de soporte muy importante, porque ¿a qué atribuyen esa dificultad de pasaje? A tortuosidad, a deformación del stent, fatiga del metal, porque en general a través de una restenosis que suele ser de material blando, no suele haber tanta dificultad para pasar una guía. Entonces, ¿qué sensación tuvieron de por qué hubo dificultad para el... No, la dificultad fue la tortuosidad y el ángulo, en realidad. O sea, franquear la lesión de la restenosis del stent no fue tan complicado. Lo complicado fue franquear la curva de la circunfleja en su inicio, y ahí era donde teníamos cierto problema porque no teníamos el apoyo suficiente con el catéter Stravacop, y ustedes vieron cómo la guía pues hacía toda una tortuosidad y había que recorrer todo un camino
completo con la tortuosidad que teníamos con la guía. Como se logró pasar, no tuvimos problema, teníamos pensado inclusive pasar otra guía hacia la circunfleja, pasar otra guía o una guía hacia la DA para tener mejor apoyo, pero sin embargo no fue necesario, ya que logramos pasar el balón, dilatar y después logramos pasar el stent, a pesar de que estábamos trabajando prácticamente en el aire. Pues. Perfecto. Sí, perfecto. Más bien, eso es cierto, cuando no tenemos buen soporte, y ahí yo creo que el push se iba en esa curva del tronco a la circunfleja, ¿no? Ajá. Y a veces lo que hacemos, pasamos una guía muy floppy para justo atravesar esa curva y después, bajo esa guía, pasamos un extra support para poder dar más punche para pasar el stent, porque la stent a veces se traba en esa curvita, ¿no? No sé si quieres comentar, Marcelo. Un segundito, que ahí estamos. Sí, a ver, está bueno. Yo cuando iban haciendo el comentario, yo me imaginaba, uno se va configurando qué es lo que hubiera hecho en ese momento, ¿no? Quizá antes de pensar en cambiar un catéter guía, mi primera aproximación siempre, y teniendo en cuenta lo que decíamos anteriormente, que hay que tratar de que el catéter se posicione de manera amigable con el vaso, mi primera aproximación siempre es facilitarme la vida con una segunda cuerda que me permita orientar mejor y jugar un poquitito con esas fuerzas, con el equilibrio de fuerzas que a mí me permite tener una mejor coaxialidad. A veces por ahí, un poco de lo que mencionaba Gustavo hace unos instantes, a veces la restenosis en realidad uno podría asumir que es una placa más blanda, pero en muchas ocasiones a veces ocurre que el stent quedó con una cierta tortuosidad porque el vaso tenía esa cierta tortuosidad y el crecimiento mismo de la placa hace que se dificulte el pasaje. Entonces, en muchas ocasiones el poder enderezar esa placa transitoriamente para pasar un stent y después retirar esa segunda cuerda, a mí es una estrategia que habitualmente uso, la uso con mucha frecuencia, la verdad. Perfecto. Otra de las cosas también importantes es saber elegir bien el material, ¿no? Sabemos de que hay stent que son más rígidos y otros más flexibles, ¿no? Entonces es importante escoger un stent que tenga bastante flexibilidad para que pueda atravesar esa curva, porque a veces se queda trabado justamente en esa curva tan angulada de la circunfleja, ¿no? Sí, esa fue quizás otra de las Alfonso, ¿verdad? Esa fue quizás otra dificultad que tuvimos, que fue que en esa medida que le pusimos ahí, que fue un stent 3.5 por 24, pues teníamos solo disponible un stent Destiny y HT con sirolimo. Entonces, bueno, esos son stents que son de los que son no tan flexibles, pero bueno, logramos pasarlo y se logró colocar y quedó muy bien, como le vamos a mostrar en unos minutos. Igualmente, una pregunta, bueno, un comentario al doctor Ricardo o al doctor Marcelo. En cuanto al catéter guía, porque bueno, esta transmisión también hay muchos fellows que están viendo esta transmisión. Sería bueno entonces, en cuanto a su experiencia, el tipo de guía a utilizar, porque también el catéter guía es importante, pero saber qué guía utilizarían ustedes en este caso. A ver, en realidad cuando yo tengo un paciente con esta naturaleza existen las dos opciones, ¿no? Si yo quiero invadir bien el tronco, no quiero bien invadir el tronco. Existe la posibilidad de tener también un catéter que sería un telescopado, ¿no? Un catéter mucho más pequeño para poder ingresar más cerca del sitio de acceso, ¿no? Y me da mejor apoyo cuando tengo esto. Ahí sí cualquier guía te soporta bien, si no yo escogería inicialmente una guía floppy, porque la guía floppy, ¿no? O la guía más suave, se adapta mejor a esa curva y atravieso bien la lesión, ¿no? No sé, Marcelo. A ver, la realidad es que acá tenés el sesgo de tener al paciente, es muy buena la pregunta, Alfonso, pero acá tenés el sesgo de tener al paciente estudiado previamente y tenés ya noción de cuánto tiene el diámetro de su aorta porque tiene un eco, porque tenés un montón de variables. Entonces, en muchas ocasiones
vos ya seleccionás un catéter de acceso diferente de los habituales, ¿no? Si bien el extra backup en realidad es un catéter que nos seduce bastante a los intervencionistas, digamos, en algunas ocasiones uno ya va para una L, para esos troncos donde queremos que se posicione de una manera muy especial. Y dentro de esta anatomía también influye, no te olvides que acabas de terminar de hacer el estudio diagnóstico, entonces también sabes si hay mucha placa en el ostium de la coronaria izquierda, en el nacimiento, si es un tronco corto, si se bifurca precozmente, es decir, hay un montón de variables que a vos te permiten tomar la mejor elección en ese momento, tenés el precondicionamiento de conocer en este momento. Porque a veces está la oportunidad de utilizar una guía extra soporte, pudiera para darte un mayor soporte al momento de avanzar el balón y el stream, pero estoy de acuerdo con el doctor Ricardo en una guía floppy para poder entonces navegar perfectamente. Ahí a veces donde está la disyuntiva, ¿no? ¿Cuál de un extra soporte o un floppy para poder iniciar el procedimiento? Mira, acá tengo un comentario justo de la audiencia, el doctor Pablo Vázquez, ¿no? Que me dice, frente a estas dificultades es importante la guía extra soporte, usar doble guía, ¿no? O sea, seguramente sí, esa sería una de las soluciones. Al momento de utilizar doble guía, imagino entonces utilizaríamos una guía floppy y una guía extra soporte. No sé cuál sería su comentario. Sí, nosotros eso estaba contemplado si no pasaba, si teníamos dificultad para pasar el balón. Nosotros teníamos, la guía que utilizamos fue una Whisper de moderado soporte, pero estaba contemplado que si había dificultad para pasar el balón y dilatar y luego, o para pasar después el stent, ya nosotros estábamos planificando pasar una guía, o sea, una segunda guía, hacia la EA para tener mejor apoyo y lograr introducir mejor el catéter extra backup y de esa manera entonces lograr franquear el stent. Pero de verdad que no fue necesario. Para nosotros fue una sorpresa que pasara tan fácil el balón y tan fácil el stent ante la tortuosidad y el poco apoyo que teníamos, pero fue pasando poquito a poco y no tuvimos necesidad de hacer nada de eso. Perfecto. Gustavo, ¿quisiera opinar? Sí, yo lo primero es jerarquizar la necesidad de que el planeamiento sea concienzudo. Si hay una película previa, conocer o prestar atención a todos los factores que ustedes dijeron, porque la angulación de la circunfleja en cuanto a origen y a nivel de la lesión o lo que fuera, ya estaba disponible para ser evaluada. Lo segundo es que me parece que la guía de inicio, salvo que uno prevea una enorme dificultad, creo que debe ser una guía blanda, tiene que ser una guía de tipo floppy. Y la posibilidad de utilizar una segunda guía después de que pasó la primera, en general es más probable, pero si no fuera, si yo trato de pasar la segunda guía y tengo dificultad, lo que puedo hacer es cambiarla, colocar un microcatéter y a través de ese microcatéter cambiar la guía manteniendo el trayecto. O sea que la doble guía me parece que es una excelente opción, pero si tengo dificultad en avanzar la segunda guía, elijo el extra soporte y la recambio con un microcatéter mediante maniobra apropiada. Me parece que por ahí puedo andar la cuestión. Y creo que en este caso lo que se marca es que claramente la dificultad para avanzar era tortuosidad, porque seguramente lo que hizo la guía de mediano soporte que usaron fue enderezar esa curva que era tan dificultosa, por lo menos en algún grado la disminuyó, y seguramente por eso el stent, al que hasta nos dicen que no le tenían toda la confianza porque no es de los más flexibles, no tuvo dificultad en atravesar. Entonces creo que la elección de la guía en este caso fue muy inteligente. La opción de una segunda guía es una excelente alternativa, y la posibilidad de cambiar la guía que ya tengo por una de más soporte también fue mencionado la posibilidad de un Mother and Child, y eso también mejora el soporte o puede mejorar para que el delivery del stent sea contra la lesión a atravesar y no perdamos fuerza en el trayecto previo. Pero me parece que eso podía ser un esquema global, más allá de que obviamente podíamos modificar la zona de estenosis con balones no complacientes de manera de disminuir la dificultad de avance
por supuesto, cambiar la geometría para que la posibilidad de avance del stent fuera otra. Pero en este caso, creo que la cuestión era geométrica y la guía de mediano soporte logró levantar el problema y me parece una excelente solución. Doctor Gustavo, Perfecto. ayer vimos un caso bien interesante de una doble canulación en los casos que se presentaron ayer, bien interesante, ¿no? ¿Cuál sería su opinión en este caso muy particular del que estamos presentando hoy de una doble canulación? Yo particularmente no tenemos experiencia en doble canulación, pero quería saber si ustedes han hecho ese tipo de propuestas y particularmente en este caso. En este caso, la verdad es que no me doy mucha cuenta de si me podría ser útil el doble catéter guía. Creo que la técnica del doble catéter guía es, como se mostró ayer, es interesante en las situaciones en que uno tiene que hacer un triple procedimiento a la vez, o tiene que rápidamente cambiar un dispositivo por el otro y evitar que se me tape el tronco, por ejemplo. Entonces, tener la posibilidad de un dispositivo listo para ser implantado cuando otro dispositivo se retira, esa me parece que puede ser una segunda indicación adicional a la de ayer. En este caso, lo que sí se me ocurre es que si no en este caso, en un caso parecido a este, en donde hubiera dificultad de avance de stent y demás, capaz que lo que se podía haber pensado es en la posibilidad de una segunda guía en otro vaso para anclaje del catéter guía y aumentar el soporte. En este caso yo lo pensaría más por una técnica de anclaje, insisto, con una guía en otro vaso, con un balón para poder anclar el catéter guía y darle más posibilidad de pushability al stent. Gracias. Perfecto. Más bien, una de las preguntas que quedan flotando en el aire es, el caso es muy interesante, pero vi que se hacía por vía femoral. ¿Por qué se eligió la vía femoral? ¿Por qué no se eligió la vía radial, ¿no? Que es la que más se está propiciando actualmente? No sé si tenga la respuesta el doctor Abelardo. ¿Está por ahí? Bueno, si no está el doctor Abelardo, quisiera comentar un poquito acerca de los dobles catéteres guías. En este caso creo que no amerita. Lo que sí ameritaría era, quizás podría haber ayudado a pasar, como manifiesta Gustavo, una guía hacia la descendente anterior en ese momento y otra a la circunfleja, y me ayuda un poco para darle mejor soporte. Doctor, su audio se escucha medio entrecortado, doctor. Bueno, seguía con mi comentario, esa era la otra opción, y bueno, el doble catéter guía, solo casos muy especiales, ¿no? Por ejemplo, si es que yo tengo una perforación, pongo un catéter guía, paso una guía y ya tengo un stent recubierto ahí esperando sacar mi balón que ya lo había dejado conteniendo la perforación, saco el balón, pongo mi otro stent porque ya tengo la guía pasada y termino el procedimiento, ¿no? Sí, igual Ricardo, es interesante cuántas veces nos ocurre que estamos en esa instancia de decir, bueno, estoy con la doble cuerda y me estoy pensando en hacer un Mother and Child o alguna otra estrategia y decir, bueno, vamos a hacer un intento más, y ahí pasa, y uno siempre vuelve a recordar esa frase, ¿no? De keep it simple, tratar de que el procedimiento sea lo más sencillo posible para poder seguir avanzando y solamente resguardar nuevas estrategias o estrategias diferentes, porque el tiempo también es un predictor de evolución en estos casos. Entonces, tratar de que siempre sea la estrategia, el objetivo es tratar la coronaria, no que sea un procedimiento bello, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ya tenemos ya comunicación, la doctora Marilyn Ruiz. Ajá, yo estoy en la cámara de la doctora Marilyn Luis, porque también se fue la otra. Perfecto, doctor. Bueno, nada, simplemente los voy a mostrar ahorita la imagen final por la cámara de... ¿La cámara cómo se llama? La cámara de ustedes. Perfecto, doctor. Nos ha dejado en suspenso, ¿ah? Nos ha dejado en suspenso, doctor. El resultado final, y después les voy a presentar el segundo caso que tenemos para ya finalizar la jornada.
Te digo que la interrupción, sepa la audiencia que la interrupción está programada, porque se cortó justo en el momento donde nos permitió hacer un debate muy rico. Así que, bueno, está bueno ahora que Abelardo puedas mostrar cómo finalmente terminó, porque tenemos un montón de expectativas para ver cómo siguió. No sé si lo vas a poder mostrar desde esa misma computadora o desde alguna otra. Ahora sí, gracias. Estas son las imágenes, perfecto. Entonces, fíjense que bueno, ahí ya implantamos el anterior si quieres. Ahí estamos posicionando el stent, ¿ok? Ajá, esa es la imagen donde estamos posicionando el stent. Fíjense que bueno, el catéter guía está prácticamente afuera, pero logramos posicionarlo y lo estamos impactando. Y ahí vemos el resultado final de este caso. ¿Okay? Lo pusimos a altas atmósferas, 18 atmósferas. Fíjense que el stent quedó sobreimpactado. Y pusimos un stent 3.5 para que quedara bien dilatado. ¿Okay? Ese es el resultado final. ¿Algún comentario? Y pues si no, pasamos al próximo caso. Solamente un comentario. ¿Y la descendente anterior que tenía una lesión también la evaluaron? ¿O Sí, ahí esa lesión es una lesión intermedia. La idea de nosotros es que en unas 4 semanas le haremos un eco con dobutamina, veremos si hace isquemia en el área de la descendente anterior y ahí decidiremos si le colocamos un nuevo stent en la DA o no. También depende de los síntomas del paciente. Perfecto. Sí, porque es importante también para el auditorio saber de que las lesiones en la descendente anterior, 50% ya justifican tratarlas, ¿no? De acuerdo a la recomendación de las guías. No sé si hay algún otro comentario de Gustavo, Marcelo. Yo quisiera agregar que justamente acá cuando uno mira la longitud del tronco y la verdad que en una persona de 55 años uno asume que no va a tener placas tan redundantes porque de hecho en su árbol coronario no las tiene. Quizá de movida uno hubiera seleccionado un XB por ahí un poquitito más grande, y ahí hubiera estado todo. Después, bueno, gracias a Dios se pudo resolver y el stent atravesó la lesión sin inconveniente, ¿no? Creo que desde ese lado, ese es el primer comentario. El segundo comentario es que también, atendiendo lo que en algún momento planteaba Alfonso, y habiendo muchos fellows logueados, este es un buen ejemplo de que no todos los pacientes con enfermedad de 3 vasos son iguales, ¿no? Realmente teníamos una lesión muy localizada en la derecha, una lesión abordable en la circunfleja y la DA que se va a ponderar. Quizá en algún momento, inicialmente, uno podría tener como herramienta en la sala la posibilidad de hacer una FFR u OCT quienes lo tengan, pero digamos, hay posibilidades de avanzar un poquitito más sobre la caracterización de esa placa. Me parece razonable parar y hacer la evaluación funcional para ver si es necesario seguir con esa lesión. Como decía Ricardo, las lesiones en la descendente anterior hemos comprendido que siguen otra dinámica, pero también es siempre bueno saber que si no tienen impacto clínico no hay que abordarlas. Sí. Perfecto, Lo otro gracias. sería hacer... Un poco de eco tienes ahí en la sala. Tienes que cerrar uno de los circuitos. Lo otro sería hacer un FFR, pero nosotros no disponemos de FFR en nuestro laboratorio. Perfecto. Y la otra pregunta que quedó en el aire flotando, doctor, que queríamos su respuesta, es la vía radial respecto a la femoral. Sí, bueno, nosotros en nuestro laboratorio hacemos parte radial y parte femoral. En ese momento, para este caso, se planteó hacerlo femoral de inicio y no radial. Pero hay casos que hacemos radiales y casos que hacemos femoral. Perfecto.
No, comentaba porque el paciente joven siempre se puede beneficiar más por vía radial. No creo que tenga demasiadas curvas como para evitar un procedimiento, ¿no? Sí. ¿Algún otro comentario? Ya no tengo más preguntas también en el auditorio. En todo caso, ya fueron ya resueltas las preguntas. Excelente caso, doctor Abelardo, ¿no? Le envía saludo Lisbeth Méndez, parece que es su admiradora. Y bueno, si no hay otro, damos por terminado el caso, no sin antes agradecerle a ustedes y a todo su equipo. Y continuamos con el siguiente caso, doctor. Gracias. Ok, vamos al segundo caso. Este es un paciente femenino de 60 años que tiene hipertensión, es diabética, ¿ok? Ah, no, perdón, segundo paciente. Femenino de 65 años, hipertensia, diabético tipo 2, con dislipidemia. Es el tratamiento que está tomando, aspirina, torvastatina, bisoprolol y Janumet, y está sintomática por angina, clase funcional 2. Tiene un electroisquemia esopicárdica anterior, y tiene un ecocardiograma con una fracción de eyección disminuida, 35%, tiene asinesia inferior e hipocinesia inferolateral, con una prueba de esfuerzo que es positiva para isquemia miocárdica, y en la coronariografía que vamos a ver ahorita en la pantalla de los técnicos para que la proyecten, es una enfermedad de 3 vasos, como vamos a ver. Entonces, para que compartan la imagen que está abajo, la de técnicos, para poderla ver ahí. Tengo una consulta mientras se carga la imagen. ¿La prueba de esfuerzo dio positiva para isquemia en qué cara la tenemos documentada? Porque la realidad es que la verdad que podría aparecer isquemia en todos lados, ¿no? Porque tiene isquemia eléctrica en cara anterior, tiene una fracción de eyección deteriorada y sin embargo la quinesia y todos los trastornos de motilidad son inferiores. Hizo un infradesnivel del ST en B4, B5 y B6 en la prueba de esfuerzo que se le hizo. Pues. Y además hizo angina la paciente con la prueba de esfuerzo. Perfecto. Más bien la imagen se está pasando en la otra imagen en pequeño. No sé si Juan nos ayuda. Ahora, eso es. Perfecto, gracias. Ok, entonces como ven, tenemos la coronaria derecha con una lesión de 100%. ¿Okay? Okay. Tiene bastante colaterales. Evaluamos el caso y pensamos que era un caso que era de bastante dificultad para hacer en ese momento esa crónica total. ¿Okay? Esta es la coronaria izquierda. Fíjense que la coronaria izquierda llena perfectamente por colaterales la coronaria derecha y tiene lesión tanto en la arteria descendente anterior, una lesión larga, y otra lesión también larga en la circunfleja proximal. Este caso fue hecho, el primer operador fue el doctor Víctor Rodríguez, yo fui el ayudante, ¿okay? En este caso, pues bueno, como vemos, una enfermedad de 3 vasos, que en buena lid pudiera ser quirúrgica, y eso lo vamos a discutir ahorita. El problema es que ahorita en nuestro centro, pues la cirugía cardiovascular no está disponible, y bueno, tenemos que embraguetarnos a casos de enfermedades así como esta, severas de 3 vasos, donde el paciente está críticamente enfermo, y como en este caso que ya tenía disfunción ventricular y que el paciente pues era también de alto riesgo quirúrgico, decidimos tratarle las dos lesiones, tanto de la descendente anterior como de la circunfleja, y de esta manera, como se llenaba muy bien por colaterales la descendente posterior, pensamos que íbamos a solucionar el problema de isquemia de la paciente. ¿Okay? Ya vamos a proyectar las imágenes de la... Ahí estamos, ven la descendente anterior, una lesión larga, difusa, bien crítica. ¿Okay? La circunfleja aquí en la izquierda caudal, vemos como también hay una lesión crítica en el tercio proximal. ¿Okay? Ahí estamos viendo
el paso de la guía, que costó el paso de la guía hacia la descendente anterior. Después colocamos un balón, se dilató. ¿Sí? Vemos que hay un poquito de disección distal después de hacer el balón de la descendente anterior, y después le colocamos un stent largo. Ya les voy a decir las medidas. El stent de la DA fue un stent farmacoactivo con sirolimo, Destiny HT, que fue de 3 por 36 milímetros. ¿Okay? Colocado a 14 atmósferas de presión, como lo vemos ahí. ¿Okay? Y ese fue el resultado final en la descendente anterior. ¿Okay? Como vemos ahí, nos pareció satisfactorio, y luego pasamos una guía, dejamos la guía en la descendente anterior para tener apoyo, pasamos una segunda guía hacia la circunfleja, ¿sí? Dilatamos con un balón, y luego también le colocamos en la arteria circunfleja un stent también Destiny 3.0 por 32 milímetros, el que se le está colocando ahí, y ese fue el resultado final. ¿Sí? Con eso nos dimos por satisfechos, ya que con estas dos arterias bien revascularizadas se llenaba bien por colaterales la coronaria derecha, y decidimos después dejar el caso así, y bueno, lo sometemos a discusión ahorita a la audiencia. Excelente caso, doctor. Muchas gracias. No sé si quieren conversar un poco acerca de lo que nos dicen las guías paciente diabético trivascular, Gustavo. Bueno, creo que esta es una situación un poco particular, porque justamente lo que tú estás diciendo, Ricardo, es que si uno se maneja por la recomendación de guía y por la evidencia en un paciente con enfermedad de 3 vasos, más aún con compromiso de la descendente anterior proximal y además tiene fracción de eyección baja, uno debería mandar al paciente a cirugía. El problema es que este caso es como la ley del artillero. Si no tengo cirugía, yo comparto la posición de los colegas en el sentido de que hay que ofrecerle una solución, y hay que ofrecérsela por 2 motivos. Por todo lo que dije, pero porque el paciente está sintomático, y voy a decir algo que yo no hubiera hecho, no le hubiera hecho la prueba de esfuerzo. Si el electrocardiograma mostraba isquemia, si el basal muestra isquemia, obviamente hay que verlo, y me gustaría verlo para saber si lo que estoy diciendo es totalmente cierto. Pero si el electrocardiograma basal muestra isquemia en un paciente con fracción de eyección baja y el paciente está sintomático, creo que es coronariografía en forma directa. Tanto que cuando fueron a la ergometría, y recuerdo que el valor de topografía de isquemia de la ergometría convencional es muy bajo, entonces por donde haya infradesnivelado en la prueba ergométrica, no debería ser una guía muy fiel, a pesar de que en este caso cualquier infradesnivel es explicable por la anatomía, porque está mal en los 3 territorios. Entonces, me parece que la estrategia que utilizaron es buena en el sentido de revascularizar los 2 grandes ejes de la coronaria izquierda. Eso va a marcar una diferencia funcional. La cuestión es si con esto le cambiamos el pronóstico desde el punto de vista vital, lo cual es discutible, y si vamos a observar una mejoría de la fracción de eyección. Pero cuando es la única alternativa, yo creo que es absolutamente válida. Lo que no me parece válido en este caso era dejar el paciente en tratamiento médico. Eso me parece que no es una alternativa. También me parece interesante que este procedimiento se pudiera considerar como un procedimiento en etapas. Estoy hablando en lo global, no estoy entrando en táctica, ni en técnica, ni nada. Simplemente en lo global, capaz que uno podría pensar que este podría ser un procedimiento en etapas: descendente anterior, circunfleja, ver evolución, qué pasa con el estado sintomático del paciente, quizás repetir un estudio funcional, porque lo que me llama la atención es que en el ecocardiograma las alteraciones de motilidad manifiestas eran inferior e inferolateral. Entonces, por eso es muy, muy importante, confío plenamente en el relato del electrocardiograma,
pero muy importante ver si ahí no había onda Q, si no hay afinamiento parietal, si eso no corresponde a zonas de secuela, pero evaluarlo en una segunda etapa, porque eventualmente podría ser interesante pensar si tiene indicación o no de tratar la oclusión crónica total de la derecha. El mundo de la oclusión crónica creo que es enorme y complejo. Creo que nos ha, entre comillas, desilusionado un poco por su importancia pronóstica, pero sabemos, y hoy lo vamos a escuchar de noche de manos de expertos, que es un área en constante desarrollo que ofrece nuevas oportunidades, una sistematización técnica muy importante y que pudiera eventualmente ser una segunda etapa de revascularización en este caso. O sea que globalmente con la estrategia y más en la alternativa de no hay opción quirúrgica, estoy de acuerdo. Respecto a la técnica empleada, el único punto que me parece que podríamos discutir, no el único, quiten eso, un punto interesante a discutir es cuál debió haber sido la técnica con la descendente anterior, entendiendo que había un diagonal que nacía en el territorio a tratar y que eventualmente podía haber habido un riesgo de oclusión de ese ramo en un paciente con fracción de eyección baja. Entonces me gustaría devolver tu pregunta, Ricardo, con si hubieran protegido con una guía ese ramo, si hubieran utilizado una técnica formal de stent provisional de A diagonal, o si hubieran hecho exactamente esto. Eso sería mi pregunta como para provocar un poco de discusión. No, excelente la discusión. Más bien Marcelo abrió su micrófono, seguro quiere comentarnos algo. Sí, a ver, a medida que va pasando el tiempo, yo tenía comentarios acerca de lo que mostró Abelardo y Gustavo aumentó la apuesta y demás. Voy a tratar de ser muy sintético. Primero, coincido con vos, Gustavo, en que esto es un procedimiento en múltiples vasos y que siempre es bueno pensar en la estrategia escalonada, porque es una forma de proteger el riñón del paciente, que es algo que en muchas ocasiones esto queda en el olvido, ¿no? Y la verdad que todo lo que es la injuria renal aguda, que hasta hace algunos años la conocíamos como nefropatía inducida por contraste y decíamos, bueno, no, deterioró un poquitito el riñón, los pacientes se mueren por eso, se mueren por no cuidarle los riñones. Entonces, el hacer una estrategia escalonada me parece bien. Con respecto a esto específicamente, ustedes, más allá de haber tomado la decisión de haber comenzado por la izquierda, lo cual me parece criterioso, me pareció en segunda instancia también muy criterioso comenzar por la descendente anterior, porque si por algún motivo, que angiográficamente a priori no había ningún predictor que lo aclarara, pero si por algún motivo no se podía atravesar, ustedes ya se quedaban con dos vasos importantes, ir a tratar la circunfleja no tenía el más mínimo sentido. Entonces ahí se definía el cuadro. Quizá mi observación sería, cuando yo miraba las imágenes, con respecto a las diagonales, que ahí te agradezco que hayas cambiado de imagen porque eso te iba a pedir, la verdad que entiendo tu punto, Gustavo, con 35% de fracción de sección, uno no quisiera que baje ni un puntito más, pero, a ver, definitivamente no provisional, y me hubiera planteado por ahí tener una cuerdita que hasta me hubiera dado, si querés, un poco más de backup hasta poder ingresar y hacer la dilatación con el balón. Si veo que al hacer la dilatación con el balón no se desplazó placa, hubiera retirado la cuerda de la diagonal, simplemente porque estamos hablando de un paciente, una diabética, con mucha enfermedad, y me parece que estaría bueno que le demos esa chance. Yo, con respecto a la intervención que hicieron sobre la circunfleja, quería preguntarles, porque me pareció que el stent era bien largo, ¿no? A ver, en muchas ocasiones nos pasa, posiblemente vieron algún tipo más de lesión, porque la verdad que quisieron tomar también la segunda hasta el comienzo de la obtusa. Entiendo que esa fue la estrategia. Te interrumpo un segundo. ¿Creen que podrían pasar las imágenes para poder ir discutiendo y también se vaya sumando las imágenes? Porque algunas quizás, por ejemplo, Omar está ahí, ¿no? Creo que se está visualizando en ese momento. Ahí están las imágenes.
Ahí están las imágenes, las podemos visualizar y bueno, realmente todo lo que han comentado es prácticamente lo mismo que nosotros pensamos. Nosotros pensamos que la derecha tenía que quedar en un segundo tiempo, evaluar al paciente si tenía angina o no, posteriormente para ver si era necesario después tratar la oclusión total de la derecha. Lo mismo que dijo el doctor anteriormente, también iniciamos, la idea era ver si pasábamos la DA, si no había problemas con la DA, ya que si no podíamos franquear y tratar la DA, ya el procedimiento se iba a abortar. Por eso tratamos primero la DA y después la circunfleja. Y exactamente la circunfleja se le puso un stent largo, porque quisimos abordar la otra lesión que estaba más adelante, para que no quedara el stent proximal colocado con una segunda lesión que nos pareció que era significativa en la propia circunfleja. ¿Okay? Ahí están viendo las imágenes. Vamos a ver, Sí. pasen las imágenes previas, Alejandro, por favor. Las previas. Sí, las de antes de colocar el stent, porque ellos eso es lo que están discutiendo. ¿Okay? Ven que en la circunfleja, fíjense que había una lesión distal, ¿okay? O sea, más distal, pues estaba la proximal y la distal. Si colocábamos un stent solo en la parte proximal, nos iba a quedar esa lesión ahí y quisimos abarcar todo eso, como de hecho lo pudimos abarcar. Perfecto. Dejo abierta la discusión, Omar. Sí, ¿qué tal? Buenos días a todos en Venezuela. Disculpen, estoy trabajando. No sé si se escucha bien, estoy con el barbijo. Sí, perfecto. Antes que nada, coincido totalmente con Gustavo y con Marcelo. Este es un caso, esto es un congreso, es un evento, son jornadas, hay gente que tiene que ver esto para aprender. Es un caso que tiene un syntax muy alto, paciente diabética, enfermedad de múltiples vasos, con una fracción de eyección por debajo de 40, 35%, y está isquémica, y tiene una oclusión total de una derecha muy grande, que a su vez le da isquemia inferolateral. Creo que uno, como bien se plantearon ustedes allí en Venezuela, creo que es un caso quirúrgico per se. De todas maneras, si tenemos que hacer una intervención endovascular, lo que se hizo es muy correcto y ustedes han tenido la suerte de utilizar un stent que tiene muy buena navegabilidad, como es el Destinity de IHT. Es un stent que no se usa mucho por nuestros lugares porque es un stent hecho en Barcelona, de muy bajo perfil, y ingresar ese stent tan largo en una circunfleja, yo recién acabo de hacer una circunfleja más fácil que esa, y con un stent más corto y más famoso, y me costó un Perú, Ricardo, como decimos nosotros, nos costó un Perú. Y realmente ustedes no han tenido ninguna dificultad. Es un paciente que tuvo un resultado exitoso. Yo creo que la diagonal es una diagonal que merece ser vista con cariño, porque es una diagonal grande y la arteria anterior tiene placa antes y después, como ustedes pueden ver en esta imagen, se ve bien. Coincido con Marcelo que le hubiera colocado una guía a esa diagonal, lo cual hubiera llevado un poquito más de tiempo de tratamiento y más contraste, y probablemente también a lo mejor pudiera haber pensado en una terapia diferida. Desde el punto de vista terapéutico quedó muy bien. Supongo que si le hacen una prueba de apremio, un ecoestrés o una cámara gamma, seguro va a tener isquemia inferolateral porque esa derecha es muy grande, y si hubiera ido a cirugía seguramente este paciente hubiera llevado un puente de circunfleja, un puente diagonal, un puente descendente anterior y por supuesto un puente distal a la coronaria derecha. Desde el punto de vista endovascular el tratamiento es correcto. Perfecto. Muchas gracias. Una cosa que quería... Dígame, doctor.
notar y que están que pon las imágenes, sí es cierto que es una diagonal larga, pero es una diagonal que mide más o menos 2 milímetros de diámetro, o sea, no es una diagonal con un diámetro muy grande. Y además de eso, si ustedes pueden ver ahí, en la parte proximal tiene una enfermedad un poco difusa y que si la tratábamos íbamos a tener que irnos a una técnica de POT, kissing POT, o a lo mejor íbamos a terminar con esa diagonal que ya tiene una lesión ahí previa con disección, y por eso es que realmente pensamos en la técnica stent provisional, y si la diagonal se mantenía como se mantuvo, yo creo que en este caso en particular era mejor no tocarlo. Abelardo, la pregunta que nosotros nos tenemos que hacer es si los cirujanos le hubieran puesto un bypass, y seguro que se lo hubieran puesto. Sí, si nosotros queremos sí, competir contra la seguramente. cirugía, si nosotros queremos competir con la cirugía, tenemos que hacer un procedimiento lo más parecido posible a la cirugía. Sí. Ahí se ve perfectamente, es una arteria que por lo menos necesitaría un stent 225, por lo menos. Quizás yo la hubiera tratado. No sé si el segmento proximal le hubiera hecho a lo mejor un T-stent o algo por el estilo, o un mini crashing, pero bueno, está bien. Esa es una arteria que, por el tipo de anatomía que tiene, si 10 isquemia en el futuro, se puede ingresar. ¿Qué stent pusieron en la descendente anterior? ¿También un Destinity? Sí, Destinity 3x36. No, está bien. Tiene celdas un poco abiertas y muy fino strut. Por lo tanto, si fuera necesario, podrían pasar en el futuro. Pero no me parece que haya quedado con lesión post-stent. Me parece, a ver, ahí está. Ahí no quedó. No. Quedó bien, con buen flujo. Son enfermedades crónicas en pacientes diabéticos, las arterias son todas así, ya sabemos cómo es eso. Y ahí se ve muy bien la circunfleja de la lesión distal. Perfecto. Sí. Muy bien. No, yo no tengo otro comentario al respecto. Perfecto. No sé si tienen algún otro comentario, si no dejo la pelota dando bote. ¿Entrarían con una guía o con doble guía a la vez? ¿A qué te refieres? Entrar una guía a la DA y otra circunfleja y ahí empezar el procedimiento, o así como fue escalonado, a la DA. Es indistinto. Yo creo que empezaría por DA y es indistinto. No iniciar. Yo guardaría empezar la opción de poniendo la doble guía de una vez. No, yo no Por creo. eso, pero yo guardaría la doble opción si voy a proteger la diagonal. Eso Perfecto. digo. ¿No? Entonces, no arrancaría por DA circunfleja. La DA, en principio, yo hubiera tratado la DA y hubiera puesto una cuerda en la diagonal, y ahí vería si posiblemente me pasaría un poco lo que decía Omar, ¿no? Uno se termina tentando después. Sí, bueno, excelente caso. No sé si... ¿Y qué era lo que tenía que ver ahí? No, doctor, había varias cosas. Está bien. Perdón, está escuchándose el audio de la sala. Una pregunta que está en el auditorio, ¿no? Pregunta el doctor Gabriel Barnaghi. Al margen de las consideraciones económicas, o sea, dejar de lado la parte económica, si este paciente no mejoraría su fracción de eyección en 3 meses, pregunta, en otro caso similar que persista con una fracción de eyección 35% menos, ¿indicarían el cardiodefibrilador como prevención primaria? Juan, ¿se podrá cortar los micrófonos abiertos que no estén participando, por favor? Sin mucha interferencia ahí.
No sé si entendieron la pregunta, el uso de cardiodesfibrilador Sí. en estos casos. Sí, la entendimos perfectamente. Creo que la cuestión con el cardiofibrilador es un poco así. Si el paciente tiene cardiopatía isquémica con disfunción sistólica, la fracción de eyección es menor de 35%, en general se beneficia de implante de cardiofibrilador. Este paciente está justo en el límite, está en 35, y por lo tanto la cuestión es, hoy hay todo un capítulo interesantísimo sobre estratificación de riesgo arrítmico en el paciente con cardiopatía isquémica cuando la fracción de eyección está entre 35 y 50. Uno diría que si está por encima de 50, no. Si está por abajo de 35, sí, cardiofibrilador implantable. Y si está entre 35 y 50, si bien no es creo que el ambiente para entrar en detalle, hay mucha información, entre ellas basada en resonancia magnética nuclear, en cuanto a fibrosis miocárdica, tipo de fibrosis difusa versus fibrosis densa. Hay una serie de trabajos que muestran nuevamente en ese grupo la importancia de predictores no invasivos de riesgo arrítmico. Acuérdense que hace mucho tiempo habíamos, por lo menos por estos lados del mundo, habíamos abandonado el Holter como predictor de riesgo de muerte súbita en estos pacientes, pero hay algunos predictores que pueden tener que ver. Como este paciente está en 35% y sin entrar en más detalle, uno diría que sí, pero me parece que el abordaje esta pregunta es muy buena para ir a pensar en qué hago después de la angioplastia, porque el paciente tiene FEBI menor de 35, entonces creo que un lado es la revascularización, un aspecto del paciente. Otro aspecto es la prevención de muerte súbita, y bienvenida a la pregunta. Y otro aspecto es el tratamiento de la disfunción sistólica. Y en este sentido, sí han aparecido alternativas terapéuticas nuevas que deben ser consideradas, como por ejemplo las gliflocinas. Entonces, creo que lograr un excelente control metabólico, lograr el control metabólico incluyendo drogas que mejoren la función sistólica del paciente, usar todo el arsenal de drogas que sabemos que mejoran el pronóstico de los pacientes con difusión sistólica con este tipo de fracción de eyección disminuida, es un enorme desafío. O sea, creo que lo interesante es que no solo el procedimiento, como bien se dijo, debe ser considerado un procedimiento en etapas, sino que el paciente continúa con un triple desafío: mantener la permeabilidad de estos stents, hacer una adecuada prevención secundaria que cumpla con los criterios de tratamiento médico óptimo, tratar la disfunción sistólica de manera óptima, pensando que el paciente además es diabético, y si no lo fuera, quizás no cambiaba tanto, pero lo es. Y prevención de riesgo arrítmico. Creo que eso daría un marco para que esta revascularización realmente sea útil para el paciente. Esto es un punto que se sostiene por lo menos en 4 pilares. Perfecto, muchas gracias por vuestro comentario. Un comentario y tomando la palabra del doctor Gustavo. Después de la revascularización, vemos que hay un buen llenado de la coronaria derecha retrógrada, ¿no? Y si le hacemos un test de inducción de isquemia a este paciente, muy probablemente en ese territorio pueda haber viabilidad de isquemia. La pregunta o el comentario es la técnica retrógrada en este caso para CTO, o cuál sería la propuesta que ustedes pensarían en este caso, no sé, el doctor Ricardo, el doctor Marcelo, en CTO. ¿Puedo hacer un comentario? Claro, por supuesto, Omar. Creo que en principio estoy viendo la derecha esa, si se podría hacer un zoom, porque la estamos viendo muy pequeña nosotros, se podría hacer un zoom en la imagen, pero pareciera que tiene una espícula que permitiera avanzar y no es muy larga la lesión. Yo creo que yendo con un microcatéter se podría hacer por vía anterógrada, no retrógrada. Comenzando con guía de gramaje. Yo generalmente empiezo con guías
floppy, sinceramente. Les voy a ser sincero. Yo trato de ir con guía floppy. Puedo usar dos cosas para ayudarme. Un catéter, a veces no uso microcatéter, a veces uso catéter 1.0 o 1.25, que me permitan que la punta esté bien guiada hacia esa obstrucción e ir despacito tratando de hacer una vía por la vía correcta. Creo que primero intentaría por vía anterógrada. Si bien es una lesión crónica, tiene circulación colateral heterocoronaria y homocoronaria en medusa, lo cual dice que es una obstrucción bastante antigua. Pero bueno, creo que intentaría, de todas maneras, si ustedes se fijan, cuando pasa sangre a la parte distal después de esa gran ventricular anterior, la arteria sigue teniendo lesiones allá abajo. Es una arteria bastante enferma, obviamente de una mujer diabética, ¿no? Insulino dependiente. Pero intentaría vía anterógrada. La vía retrógrada es una vía para gente que se dedica a hacer eso con mucho tiempo, con mucho material, con mucha especialización. A mí, si no la puedo hacer por vía anterógrada, creo que no sé si he intentado en muy pocos casos, no uso mucho la vía retrógrada. Doctor Omar, y la técnica de reentrada, no sé qué experiencia tendrán ustedes en esa técnica. Es que muchas veces es reentrada, doctor, muchas veces, porque muchas veces uno va por fuera y vuelve a entrar, y de hecho que se utiliza mucho en miembros inferiores. Yo hago bastante miembros inferiores y se utiliza mucho la reentrada de miembros inferiores. Lo que pasa es que no es lo mismo reentrar en una pierna que reentrar en una coronaria donde hay pericardio y demás, ¿no? Pero sí, si uno hace reentrada, hace como si hiciera un bypass local, ¿no? Con el stent voy por fuera y estoy tunelizando. Yo lo que tengo que conectar es el segmento proximal de la arteria coronaria derecha con el tercio medio. Pero bueno, creo que es una derecha que sin duda debe dar isquemia. En un test de apremio va a dar isquemia. Absolutamente de acuerdo. Omar. Muchas gracias, Omar. Más bien es un caso que da para mucha discusión, ¿no? Marcelo, creo, tiene la palabra. Sí, a ver, coincido totalmente con lo que decía Omar, porque en realidad acá la primera discusión que se da, y me parece que fue un poco el planteo de quien hizo la pregunta, que es muy interesante, es, bueno, la discusión clínica, cómo manejar este paciente, ¿no? Es muy probable que cuando este paciente lo evaluemos, siga con isquemia, porque en general lo primero que decrece es lo que uno presta, ¿no? Cuando se acortan los recursos son escasos, lo primero que empieza a decrecer es lo que sobraba, y posiblemente la circulación colateral no le alcance a suplir e irrigar bien todo ese territorio inferior. Yo apostaría, para no esquivar esa pregunta, apostaría a que este paciente todavía va a tener un tiempo donde toda esta hibernación va a tener que tratar de resolverse, el paciente va a tener que hacer rehabilitación y tratar de ir subiendo su fracción de eyección, porque ese es el punto subrogante más fuerte que tenemos para decir que este paciente se puede morir, ¿no? Entonces, me parece que por ahí, desde esa perspectiva, yo pensaría primero en hacer una buena rehabilitación, porque no es saludable, lógicamente, dejarlo con una arteria enferma. Ahora, yendo específicamente a lo técnico, a mí me gustaría hacer el intento hacia lo proximal, hacia lo anterógrado, y en esto que decía Omar, me parece pareciera que es lo que se vislumbra aquí de la imagen. Quizá lo único que me deja la duda es esa aguda que nace casi en forma simultánea. Hay que ver si nos deja un cierto margen para poder trabajar muy lentamente e ir avanzando. No pensaría al principio en una técnica retrógrada, y pensaría en hacer un procedimiento inicialmente muy direccionado a la vía anterógrada, y eventualmente, si hubiera que programar la vía retrógrada, insisto, chequearía cómo está la función renal de una mujer diabética, tiene todos los números puestos para que el riñón no le cause mucha gracia al contraste, ¿no? Una cosa importante, la paciente la llamamos ayer
y hasta ahora, después del procedimiento, no ha tenido más angina. ¿Okay? O sea que la angina que tenía previamente, clase funcional 2, ahorita no la tiene. Falta evaluar la fracción de eyección, que le vamos a hacer un eco la próxima semana, a ver si ha habido mejoría en la fracción de eyección en estas 2 semanas después de la revascularización. Evidentemente la isquemia la daba la descendente anterior porque la prueba ergométrica tenía cambios en cara anterior. Así que solucionada la descendente anterior, solucionó la isquemia de ese territorio. Ahora, la isquemia inferior-posterior, Gustavo seguramente querrá decir algo. Gustavo, la tienes. No, simplemente lo que quería preguntarle a ustedes era, me quedó claro, abordaje anterógrado inicial. Probablemente, si tenemos suerte, lleguemos al CAP distal y ahí tenemos 2 posibilidades, con reentrada o sin reentrada. Pero la pregunta era simplemente, como ustedes apuntan a los fellows, a la gente más joven, ¿usarían doble abordaje coronario para guiarse en esta angioplastia si la tuvieran que hacer? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Definitivamente sí. Sí, poner un catéter más- 5 French en la izquierda no pasa nada. Y más pensando en una posible reentrada, creo que nos ayudaría mucho a visualizar distalmente la arteria para poder entonces guiar esa reentrada de mejor forma, ¿no? Más óptima. Al menos que hacerlo a ciegas, muy probablemente al pasar la guía podemos quedar sin flujo distal y no sabemos dónde vamos a reentrar. Sí. Exacto. Es una arteria de buen acceso para vía radial, por lo tanto uno podría hacer una punción femoral para dejar un catéter en la izquierda y una punción con un 5 French o con un 4 French para no hacer demasiado porque está con doble antiagregación plaquetaria y a lo mejor por vía radial hacer la angioplastia o al revés, o sea, ir con un radial 5 French para la izquierda y un catéter de guía por vía femoral a la derecha. Si lo hiciera por vía radial, creo que me parece que tiene margen para un catéter que tenga un tip largo, que se pueda poner bien dentro de la derecha para poder hacer un poquitito de fuerza. Hay que hacer un poquito de fuerza con la cuerda. Eso, si uno se va a decidir, hay que hacerlo así. Si no, si ir y tocar con la punta de la cuerda y no tratar de atravesar esa oclusión total, no vamos a lograrlo. Así que cuando uno se decide, hay que lanzarse con todo. Sí, buen comentario. Yo sí entraría con doble catéter, ¿no? Y la primera técnica que emplearía sería la anterógrada, ¿no? Pero con test, por si acaso, también a veces pasando la guía se pierde todo lo que vemos posteriormente, ¿no? Y ahí iría un test a través de la izquierda, ¿no? Para ver el cap distal. No sé si quieren hacer también algún comentario, ya que estamos hablando de la parte integral de todo el manejo del paciente. Ya Gustavo habló de la DAPA, la EMPA, que son los nuevos medicamentos. Quisiera alguien agregar algo acerca de la doble antiagregación y preguntarle al doctor qué doble antiagregación dejarían. Hola, Bueno, hola. nada, aquí lo que dejamos es clopidogrel y aspirina y son muy largos, ¿ok? Por lo Sí, el audio no se escucha bien, doctor. cual creo que dejaríamos, si no hay ningún problema con sangrado, lo dejaríamos por lo menos por 6 meses. Tampoco en Venezuela ahorita disponemos de prasugrel y eticagrelol para estos pacientes, así que nuestra opción es doble terapia antiagregante y en este caso dejaríamos al menos 6 meses por lo largo de los stents. Sabemos que la utilización de prasugrel en pacientes diabéticos tiene beneficios superiores al ticagrelol y al clopidogrel. Pero bueno, uno tiene que usar lo que tiene, pero creo que es bueno decir qué es lo mejor. Lo mejor sería usar prasugrel. No sé si tiene alguna contraindicación hematológica. Perfecto.
No, sí, justo quería comentarles que los nuevos antiagregantes pues son mucho más potentes y si no tiene un riesgo elevado de hemorragia es una muy buena alternativa. Pero de todas maneras, como manifiesta Omar, lo que tenemos a la mano es lo que hay que usar, ¿no? La aspirina clopidogrel es una muy buena opción. No sé si tengan algún otro comentario respecto al caso. Un caso sumamente ilustrativo y que nos abre pues una compuerta muy grande acerca del diabético, enfermedad coronaria múltiple, indicaciones o quirúrgicas o angioplastía. En este caso se decidió la mejor opción para la paciente ya que se tenía a la mano, ¿no? Y los resultados, ustedes lo han podido apreciar, son extraordinarios, ¿no? El pronóstico del paciente, imagino, con esto va a ser muy bueno. ¿Alguien quisiera hacer alguna ampliación adicional? Sí, yo te quiero hacer un comentario. Creo que es muy importante que uno le transmita al clínico cardiólogo de este paciente, si está en el grupo mejor, que si bien va a tener una mejoría clínica, como bien dijiste vos, Ricardo, es un paciente de alto riesgo, con probabilidad de enfermedad en otras arterias que pueden recrudecer y eventualmente habría que evaluar muy seriamente cómo está la fracción de eyección dentro de un mes, porque evidentemente este paciente tenía una isquemia anterior y lateral por sus obstrucciones, más la isquemia residual a una necrosis de la derecha. Por lo tanto, es muy importante el seguimiento clínico de este paciente y que el paciente entienda que tiene que hacer una estricta higiene dietética y de medicamentos, o sea, porque es un corazón dañado que mejora mucho con lo que le han hecho los colegas, lo que le hacen los colegas ahí en Venezuela, pero es un paciente que va a requerir un tratamiento médico crónico y el paciente tiene que saberlo. Eso quería transmitir. Perfecto. ¿Algún otro comentario respecto al caso? No, Ricardo, creo que como para redondear, el gran problema que uno tiene con estos pacientes es la polifarmacia. Es todo lo que dijimos, es un montón de comprimidos por día y la posibilidad de que haya no adherencia a alguno es cierta. Y entre ellos hay que explicar muy bien el uso de antiplaquetarios, el porqué del antiplaquetario y el riesgo de abandonar el antiplaquetario, porque en general no dan bienestar. Uno toma el clopidogrel y seguramente no se va a sentir mejor. Entonces, si tiene que suprimir uno porque no tiene recursos o porque, no sé, cree que lo tolera mal o lo que fuera, probablemente estos son candidatos a ser suspendidos. Entonces, la polifarmacia es un factor de riesgo de no adherencia y en estos pacientes la no adherencia al tratamiento farmacológico es el inicio de una serie de desastres que incluyen, por ejemplo, la trombosis intrastent, que en este caso sería devastadora. Entonces, el seguimiento clínico adecuado, la educación del paciente, la supervisación directa, el hecho de decirle si algo le molesta, llame antes de actuar, me parece que hacen a la calidad de asistencia después de semejante procedimiento, ¿verdad? En este mismo caso bueno, hablando de la parte clínica, pensar, bueno, en una dapagliflozin, ¿no? Con muy buenos beneficios en pacientes diabéticos con compromiso renal y mejorando la fracción de eyección. Sería una alternativa conversar con el clínico de estos medicamentos y de esta estas nuevas guías que han surgido alrededor de este medicamento, ¿no? Solamente un comentario. Ok. Más bien en la moderación estaba también el doctor Alejandro Márquez. No sé si desea algunas palabras para el cierre. Hola, sí. Bueno, ha sido una jornada muy satisfactoria, un poquito accidentada inicialmente, pero finalmente nos ha dejado mucha información, mucho aprendizaje. ¿Aló? Sí, le escuchamos. Mucho aprendizaje para todos los que estuvimos participando el día de hoy.
Por cierto, quisiéramos del grupo de Sobesia agradecer la participación de todos aquellos que se unieron a esta jornada en el bloque de la mañana, y los invitamos igualmente para el bloque de la tarde, que va a estar muy nutrido, mucha información importante. Quisiéramos poder contar con la participación de todos ustedes para este momento. No queda más nada que decir, no sé si hay algún comentario del panel. Perfecto, muchísimas gracias. De mi parte, para después dejarle la palabra al doctor Gustavo, decirle que, bueno, agradezco a la presencia de todos los expertos que han participado en esta parte de lo que son casos. También a los colegas de Venezuela que han hecho los casos y son sumamente interesantes. Hemos aprendido bastante, ¿no? Son casos muy ilustrativos que creo que todos hemos aprendido hoy día en la mañana. Son 2 días de jornadas que han pasado, ¿no? Y hoy día es el tercer día. El primer día ha sido de técnicos, tecnólogos y enfermeras, que ha sido una de las más brillantes de todas las jornadas que han ocurrido, ¿no? Y ayer ha sido de los jóvenes intervencionistas, que seguramente Gustavo nos va a dar algunas noticias. Y nuevamente de mi parte agradecerles, Marcelo, Omar, a Gustavo y a todos por su participación, y a los 116 participantes en estos momentos que nos están acompañando. Muchísimas gracias.